Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Huerta y esta es la actividad 5, la presentación sobre la cultura popular y escenarios de poder con respecto a la ideología que nos plantea la escuela de Birmingham. Antes de esto, me gustaría mencionar el contexto o la introducción que esta lectura hace acerca de la cultura popular en la sociología. Partiendo desde los inicios con Horkheimer y Adorno, en el cual se considera la cultura de masas y la cual se basa toda la antítesis que es que podríamos mencionar o que se menciona por Raymond Williams, este intento de subsanar todo aquello que podríamos considerar instrumentalista desde la teoría de Horkheimer y Adorno a pasar a algo más subjetivo, a algo más cultural, lo cual lo consideramos como la cultura popular, según Raymond Williams, y se fortalece en su escuela de Birmingham. La cultura popular ha pasado de ocupar un puesto marginal en la vida académica a ser foco de interés no ya sociológico, sino interdisciplinario, obviamente hablando en contextos en el periodo posguerra, post-Segunda Guerra Mundial. El estudio de la cultura y en concreto de la cultura popular ha impulsado un enfoque sociológico fuera de la tradición del funcionalismo y del positivismo. Fenómenos que nos explica Raymond Williams acerca de la teoría cultural, subsanando la cultura de las masas. El interés renovado por el ámbito de la cultura popular y las implicaciones epistemológicas que su análisis plantea a la sociología justifican la relevancia de la tradición de los cultural studies, la misma implementación de Raymond Williams. Y por último, la perspectiva de esta cultura popular nace a mediados del siglo XX, como podríamos a armonizar con los tiempos. Podríamos decir que es la época posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, durante la época de la Guerra Fría, con la creación de la Escuela Británica de Birmingham. Obviamente pasamos hacia ya un individualismo de la teoría, no podemos hablar ya de la cultura de masas, según Williams, y la Cultural Theory de Birmingham, en la cual consistió en una revisión de la noción peyorativa de la cultura de masas. Todo esto a partir desde las ideologías que nos planteaba Marx hasta pasando por obviamente la escuela de Frankfurt, la cual influye mucho en esta conceptualización de la cultura de masas, y por último pasando a la escuela de Birmingham, una visión quizás más sociológica, y justo este es el deseo de esta escuela por que la cultura popular se vuelva en un estudio de la sociología. Esta revisión, que llevó a cabo fundamentalmente Raymond Williams, lleva a la revalorización de la cultura popular como un estudio fidedigno y quizás el principal actualmente para describir el contexto sociológico en el que vivimos. Pasando obviamente a lo que dice el texto, el cual se divide en dos secciones bastante amplias, las cuales son las teorías sobre la cultura popular o en sí las teorías previas a la conceptualización de la cultura popular, partiendo desde la cultura de masas, llegando hasta el arte popular, pasando por varios teóricos y sociólogos y varios expertos en el tema, en la cual podemos distinguir dos dicotomías bastante marcadas. La racionalista contra los idealistas, la cual nos explica que los enfoques racionalistas consideran que la cultura responde mecánicamente a fuerzas externas, mientras que los enfoques idealistas acentúan la dimensión interna subjetiva de la cultura, es decir, objetivo contra subjetivo. Mientras que la colectivista e individualista partimos desde que la colectivista depende de una estructura social preexistente que dirige la producción y recepción colectiva de la cultura, es decir, las estructuras sociales condicionan a la cultura. Por otro lado, el individualismo cree que la cultura es consecuencia de una opción individual. El individuo autónomo, libre, y decide las pautas de la creación y fruición estética. Es decir, de lo particular a lo universal, podríamos considerar el enfoque individualista, mientras que el universal a lo particular es lo colectivista. El universo depende del individuo, de su conceptualización de cultura y cómo ésta ya la lleva a su estilo de vida,
es el enfoque individualista, mientras que la misma estructura social condiciona al individuo a crear su cultura, lo que llamamos cultura popular. Pasando a lo que nos dicen las teorías, las aproximaciones de la cultura popular, partimos del primer vestigio de este estudio, de esta teoría, la cual es la Escuela de Frankfurt, junto con Horkheimer, Adorno y demás teóricos, los cuales nos dicen la cultura de masas representa el punto de degradación al que ha llegado el arte sometido al mercado, es decir, que el capitalismo ha destruido esta esta esencia de la cual el arte tenía. La estructura de la sociedad capitalista transforma por completo a este arte en la cultura del consumo. Es quizás lo más importante que nos puede aportar Horkheimer y Adorno hacia este proceso de cultura popular en el cual nos dice Raymond Williams. Pasando por MacDonald, Greenberg y Lewis, que tienen una presuposición ideal individualista. Sin embargo, es siguiendo esta misma línea de la Escuela de Frankfurt, en el cual nos dice que estamos ante un fenómeno de cultura de masas que no responde ya a las reglas del arte, es decir, que la cultura de masas ha sobrepasado lo preestablecido o conceptualizado como arte, como estético, como bello. Por eso la cultura de masas ha de ser catalogada estética y moralmente como la antítesis del arte. Todo aquello que propone el arte se puede ver consumido o destruido o en una inversa perfecta en la cultura de masas, en esta teoría. Y mientras pasando por Arendt, que es una teoría no racionalista, no reduce a la cultura como una estructura social, la cual nos dice que la cultura de masas no existe como tal. Es decir, bloqueando todo aquello que nos puede decir Adorno y Horkheimer, igual que Greenberg y Lewis y MacDonald. En la sociedad de masas proliferan los objetos de entretenimiento que se asemejan a los productos de consumo y que no responden al estatuto cultural. Arendt nos habla de la cultura y sociedad de masas, una evolución de la cultura de masas a una sociedad en sí. Bueno, pasando por el siguiente teórico que es Walter Benjamin, el cual nos dice a través de una presuposición ideal colectivista que el arte de masas representa la creación de un nuevo arte más allá del arte moderno, capaz de movilizar políticamente a las masas. Es decir, que aquí surge una nueva terminología hacia lo que antes se conocía como cultura de masas, evolucionando al arte de masas, es rescatando esta terminología del arte, pero obviamente armonizando un poco con lo de la cultura de las masas. Antes de llegar a Williams, por último pasamos por Panofsky, el cual tiene una presuposición ideal colectivista, en la cual nos describe que las manifestaciones contemporáneas de la cultura popular, en especial en el cine, expresan valores genuinos que recuperan el contacto de la obra con su público, aspecto olvidado por el arte moderno. Y bien, justo estas teorías nos llevan y nos derivan a la última, a la que podríamos considerar actualmente como la principal descripción o la principal razón de la sociedad en sí, que es su cultura, la cultura popular. Williams nos establece que la cultura popular es escenario central de la lucha por el poder en la sociedad. No solo manifiesta el poder del capitalismo dominante y el modo en el que éste confirma su situación privilegiada. Ofrece pautas culturales para resistir e incluso oponerse a dicho poder dominante. Obviamente es una teoría, una presuposición racional colectivista que es el parteaguas para la construcción del estudio sociológico cultural de la Escuela de Birmingham, los Cultural Studies. Y bien, pasando a la segunda sección, quizás obviamente la más importante para esta presentación, es la cultura popular como escenario de poder. Es la Escuela de Birmingham, el surgimiento de la Escuela de Birmingham a partir de lo dicho de la teoría de Raymond Williams. Y bien, justo empezando con el parteaguas, la cultura popular según Raymond Williams. El esfuerzo por superar las dicotomías colectivista individualista y racionalista idealista originó la nueva perspectiva sociológica más cercana al ámbito de la cultura popular, los llamados Cultural Studies. Williams aportó la definición de cultura popular
que inauguró una nueva área de estudio. A él le debemos el nacimiento de la terminología pop culture, o lo que en futuras corrientes del arte podremos ver como pop art, con Andy Warhol, con estas pinturas de Marilyn Monroe, o por ejemplo el surgimiento de la cultura pop en la música con su gran poder, o el rey que podemos decir Michael Jackson. Todo esto le debemos gracias a Raymond Williams. Es una expresión anglosajona, la cual ya mencioné, pop culture o popular culture en su uso contemporáneo. Y por último, la propuesta de Williams realzó el significado cultural y paradójicamente insistió en la estructura social que determinaba dicho significado. Por un lado, la cultura constituía el ámbito de los significados, es decir, todo esta estructura de significados, sentimientos y afectos sociales, al igual que las experiencias humanas, articulados colectivamente en el arte, es decir, este significado, esto que tenemos aquí como ideal, lo plasmamos colectivamente en el arte. Williams hace un rescate completo del arte, que lo había quizás no terminado Horkheimer y Adorno, sino que lo que terminan MacDonald, Greenberg y Lewis. Y esta perspectiva del significado presupone un enfoque idealista de la cultura popular, si bien que tiene sus rasgos del colectivismo, no lo impide hacia un idealismo de la cultura popular. Por otro lado, la cultura reflejaba una estructura social e histórica y derivaba hacia un presupuesto racionalista. Y la cultura popular implicó una nueva actitud política ante las masas, en la que se dejaban de ser considerados objeto del capitalismo moderno para convertirse en el sujeto del cambio social. Es decir, estamos enfrentando ambas terminologías de las dos escuelas quizás más grandes de esta corriente cultural, lo cual hablamos de la escuela de Frankfurt con su cultura de masas, y la cultura pop o pop culture de la escuela de Birmingham, principalmente por Raymond Williams. Y se opuso al arte de Williams, se opuso al arte de élite y emplazó a la cultura en el extremo opuesto, en el lado de la sociedad. Es decir, el arte es rescatado como terminología y llevado hacia la sociedad, es decir, esta transición que desea hacer Williams para que la cultura popular sea uno de los rasgos a describir por la sociología. Revalorizó así la cultura de masas, asignándole un nuevo nombre, la cultura popular, y asimilándola a la sociedad. Bien, pasando a quizás el segundo teórico más importante de la escuela de Birmingham, tenemos a Stuart Hall. En la década de los 70, los estudios rotaron hacia un presupuesto racionalista bajo el impulso de este último. El proceso hegemónico por el cual una cultura se imponía sobre otras repercutía en estas últimas, provocando tres actitudes: aprobación, negación o rechazo de la cultura dominante. Esto lo podemos ver perfectamente en la historia de la música reciente, moderna, desde quizás los años 50, que toda esta época de la posguerra y época de, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, que surge la época de la psicodelia, lo cual nos lleva al blues psicodélico, por ejemplo, en el caso de los Doors, o el rebeldismo que significa el punk en Estados Unidos y en Inglaterra, y todas estas vertientes de nueva música que van surgiendo, todo esto gracias a un proceso hegemónico que nos explicaba Stuart Hall. Justo en el análisis, rescatando el análisis semiótico que habíamos mencionado en temas anteriores, contribuyó a esta lectura ideológica de significados inscritos en la estructura del texto. En esta línea de la semiótica estructural, los estudios se centraron en mostrar la función básica de la cultura popular, colaborar con el establecimiento del status quo, es decir, mantener un orden social dominante. Es decir, ya estamos viendo aquí lo arraigado que es la cultura popular al intento del orden social. Es decir, a lo que, por ejemplo, apelaba Martin Luther King en sus discursos, junto con quizás la cultura de la música, la cultura del discurso en sí, de lo que ahora podemos conocer como Black Lives Matter.
a esa evolución que llegó, todo a partir de estas ideologías norteamericanas, como lo tienen Malcolm X y Martin Luther King Jr. Las imágenes populares reproducían temas familiares admitidos por el conjunto de la sociedad, elegidos selectivamente y construidos dentro de una estructura coherente. La imagen viva de estas estructuras estereotipadas, fácilmente reconocible, naturalizaba el discurso dominante y fijaba en el plano simbólico las fronteras de la cultura, excluyendo lo que no figuraba dentro de ellas. Y pasando justo esto mismo que me saltó bastante en cuanto a lo del estereotipo, la imagen viva de estas estructuras, pasamos a lo que pude discernir como una semiótica de sesgada. Partiendo de lo de la semiótica que habíamos mencionado previamente, esta semiótica sesgada la pudo determinar como una limitación a la objetividad del símbolo, lo cual nos trae consigo el nacimiento de un estereotipo. Es decir, nos limitamos a aquello que vemos, más no discernimos el mensaje, no discernimos el discurso. Es por ello que era tan segregada la cultura emo, la cultura punk, y disminuirlos a un término como criminales o salvajes o algo que en todo momento de la historia nos ha atormentado a partir de la teoría comunicativa, a partir del uso de la semiótica como una ciencia que estudia los símbolos en sí. Desde este momento nos ha quejado este término de estereotipo que, como yo lo determino, es una limitación a la objetividad del símbolo. Volviendo a Stuart Hall, propuso entonces un análisis de discursos populares en su nueva vertiente del significado ideológico de la cultura popular, como modo de desenmascarar las categorías mentales de nuestra época y al hacerlo determinar las estructuras de poder que las condicionaban. Todo esto con el contexto de la guerra de Vietnam y la crítica situación de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y como no solo se limitaba a dos países, a dos vertientes dicotómicas, sino que en este caso influía en todo el mundo. De ahí el surgimiento de varias culturas, de las ya mencionadas como la punk, la psicodélica, la de el amor y paz, por así decirlo, en este discurso, los nuevos discursos que se venían produciendo gracias a este contexto histórico, este contexto político. Y por último, pasando a Jeffrey Alexander, que propone una revitalización del estudio cultural, ya que a partir de Hall hasta la llegada de Alexander como un teórico de Birmingham, esta sociología de la cultura se ve minorizada y se ve superada por todo el contexto que en esto ocurre en los umbrales del siglo XXI. La realidad cultural se resiste, en fin, a ser clasificada en cultura capitalista y cultura obrera. Es decir, nos limitamos a una dicotomía nuevamente, que es una cultura capitalista o una cultura obrera, es decir, lo que podemos considerar perfectamente la dicotomía entre capitalismo y socialismo, enfrentadas en una oposición dialéctica. Y todo esto se ve en la necesidad de una revitalización del estudio cultural de la cultura popular en sí. Y esto es lo que nos brinda J.C. Alexander. Desde sus orígenes, la escuela británica se identificó con una sociología de la cultura, lo cual ya había mencionado previamente, y lo que Alexander reconoce, pero a su vez como una propuesta sociológica débil respecto a lo que este autor considera el programa fuerte de la sociología cultural. Es decir, que J.C. Alexander nos brinda una nueva terminología para el estudio de la sociología de la cultura popular, es decir, la sociología cultural. Y sí, sé que estos dos términos se pueden parecer mucho entre sí, pero sí, y justo hablando de lo parecido que es estas dos vertientes o estas dos sociologías culturales, las cuales apelan a los significados colectivos para cuestionar críticamente la realidad social. Una y otra revalorizan la cultura y el estudio de la cultura en las ciencias sociales, en contraposición al racionalismo de la tradición funcionalista. Pero estas dos tradiciones se difieren esencialmente en los presupuestos teóricos y por tanto en sus explicaciones, modelos y supuestos metodológicos. Es aquí donde vamos a encontrar lo que el texto nos invita
a reflexionar acerca de la segunda parte del texto, la cual nos dice que la cultura popular se puede considerar como un escenario de poder. Es decir, recuperando algo que podríamos perfectamente armonizar con los términos de Horkheimer y Adorno. Y justo esto, lo que J.C. Alexander busca cambiar y separar por completo para revitalizar esta teoría y que no solo se quedara otra vez en una dicotomía entre el capitalismo y socialismo, perdiéndose completamente en la lucha de ideologías de la Guerra Fría. Y por primero nos definimos la sociología de la cultura como una parte de una visión racionalista. La cultura es una superestructura ideológico variable dependiente de la estructura social. Es decir, que ya nos estamos limitando nuevamente a lo que considerábamos como colectivismo. La razón de los significados culturales está fuera del propio dominio de la cultura. Dichos significados reflejan las variables duras, los factores materiales reales del orden social. Mientras que J.C. Alexander nos propone una nueva terminología, una nueva ideología, siguiendo esta misma de la cultura popular de la Escuela de Birmingham, la cual la nombra como una sociología cultural, la cual adopta una postura idealista nuevamente, volviendo a partir fuera del racionalismo y volviéndolo como una estructura social desde dentro. Es una variable independiente que entreteje la estructura social desde dentro, es decir, de lo particular a lo universal. No es una cosa, sino una dimensión. Este reconocimiento tajante de la autonomía cultural respecto a la estructura resulta básico para establecer una línea sólida de análisis cultural, en palabras de J.C. Alexander. Desde esta perspectiva, los significados culturales revisten un poder simbólico, capaz de dirigir el deseo de colectividades. Es decir, que aquí ya vemos los escenarios de poder. Ya J.C. Alexander brinda quizás la última rama de lo que la escuela de Birmingham buscaba, la última piedra, el último argumento para solidificar esta teoría y no mantenerla en una dicotomía. Desde esta perspectiva, justo en el poder simbólico, nos ayuda a decidir sobre las formas de organizar las instituciones, representar la sustancia moral de las leyes y, en definitiva, generar los significados y motivaciones que subyacen en las variables duras de la sociología de la cultura. Es decir, que aquí ya adoptamos un término como autonomía. La cultura popular es un término autónomo. Algo quizás muy parecido a la ideología de la UNAM, que en sí es, en sus siglas, mencionada como autónoma. Y sí, esta es independiente en cuanto a su ideología, no sigue lo establecido por lo dicho de la SEP, pero esta depende todavía del gobierno, es por ello que no es independiente. Es decir, esta cultura popular no es independiente, no es una vertiente que sobreviva por sí misma. Es decir, que depende del individual y de lo colectivo en ambas cosas. Es lo que nos quiere generar Alexander. Este versus nos lleva a concebir un proceso como producto de significados, como un nuevo significado. Justo en una sociología de la cultura, en la línea de los estudios culturales, concibe el proceso cultural como una reproducción de relaciones sociales, poderes políticos y fuerzas económicas. Es decir, nos limitamos nuevamente a esto. Sin embargo, J.C. Alexander nos viene a dar la última piedra, como ya he mencionado. Y bien, creo que es todo por mi parte. Le agradezco su atención y espero que le haya resultado interesante mi visión, mis comentarios acerca de este texto que quizás es lo más vigente que tenemos a la explicación sociológica y los fenómenos sociológicos que no solamente en la sociedad mexicana se limita, sino que es mundial el término. Y creo que no podemos explicar la nueva sociedad si no podemos explicar su contexto, es decir, la cultura popular que cada una de las sociedades que subsisten en este mundo lleva a cabo. Muchas gracias.